Hola, ¿cómo están? Aquí contigo, tu amiga Eloísa Chavarría. Pues para seguir con el libro de Ana, la abuela de Jesús, que está muy interesante, muy revelador, muy sorprendente también. No sé qué te esté pareciendo. A mí de verdad que ya es la segunda vez que lo estoy leyendo aquí contigo y de verdad que me sigue apasionando mucho. Hoy, sobre todo, va a empezar a hablar de lo que es la inmortalidad, porque pues ella vive 600 años y ella entrena a Jesús a resucitar y bueno, se me hace interesantísimo todo esto. Y te decía desde la vez pasada que lo puedes obtener este libro en Amazon, muy barato, y vale la pena leerlo, ¿eh? Es verdaderamente apasionante. No sé qué te esté pareciendo hasta ahorita, bueno, vamos en el capítulo 6 y a mí sí me lo parece, te digo, muy apasionante. Y bueno, pues vamos comenzando eh, con la lectura. Te digo, estamos en el capítulo 6, que dice el retorno de Ana al Monte Carmelo. Permíteme ahora compartir contigo, amigo mío, las circunstancias que rodearon mi regreso a la tierra de mi familia, la familia de mi cuerpo físico, pues de hecho, mi familia verdadera es el padre-madre. Fíjate lo que dice, que la familia terrenal no es la familia verdadera. La familia verdadera, aquí dice ella, es el padre-madre. Pues sí, es nuestro creador y nuestra creadora. Dice, familia verdadera es el padre-madre, creador cósmico de toda la vida. En aquellos últimos días tuvimos que realizar muchos preparativos antes de salir de Alejandría. Íbamos a viajar en grupo. Algunos iban al Monte Carmelo, otros a Jerusalén y otros a la recientemente remodelada comunidad de Senia de Qumran, cerca del Mar Salado. 15 de nosotros partiríamos juntos durante la temporada de la expiación. De hecho, para nosotros, este retorno a Palestina era un nuevo comienzo. Era el año 207 a.C., según el calendario romano. Habíamos contratado un velero, propiedad de un marinero griego, que sabía algo de la hermandad, aunque no era de los nuestros. Éramos 5 mujeres y 10 hombres, los que íbamos a zarpar. Algunos como yo regresaban a Palestina, otros habían nacido en Egipto a través del canal de parto físico. Había 2 que eran físicamente inmortales como yo y viajaban con nosotros a fin de entrar en Palestina como parte de nuestro grupo. Sin llamar demasiado la atención, tomaron los nombres falsos de Marcos y Tomás, y su destino inicial era Palestina. Luego continuarían a India y los Himalayas para reunirse en cónclaves con adeptos y maestros. Allí entregarían manuscritos, darían informes y recibirían instrucciones y materiales que serían llevados posteriormente a las escuelas de misterio a lo largo del camino de regreso. Todos nosotros éramos adeptos de alto rango, con un trabajo específico que hacer para preparar la venida del Maestro de la Justicia, el que fue profetizado como el Mesías. Fíjate todo lo que hacían y faltaban 200 años para la llegada de Jesús. Ellos ya sabían que iba a venir Jesús y se estaban preparando desde 200 años antes. Reunimos los registros que habíamos traducido, uno de los objetivos principales por los que habíamos venido a Egipto. Los colocamos en cajas de cedro, tinajas vidriadas y recipientes metálicos herméticamente cerrados. Nuestra actividad era casi febril,
pues queríamos sacar los registros fuera de las bóvedas subterráneas en el menor tiempo posible y sin llamar la atención de los habitantes de la superficie de Alejandría. Había mucho descontento entre la población y los de sangre hebrea éramos sospechosos. Deseábamos que casi nadie observara nuestra salida con ese tesoro. Para ella, el conocimiento era un tesoro, era un escriba. Y entonces, ahorita nos está contando que va a trasladar cantidad de libros, cantidad de conocimiento de Egipto, donde vivió 200 años, me parece. 200 años se la pasó traduciendo una cantidad de manuscritos bárbara. Imagínate cuántos libros llevaba. Y los llevaba a su lugar de origen, que era el Monte Carmelo, donde estaba la comunidad de Senia. Entonces, para ella era un tesoro, porque llevaba a sus hermanos esenios de Israel una cantidad de conocimiento muy grande. Por eso dice que ya le surgía irse de ahí para llegar al Monte Carmelo con todo este conocimiento. Como ya he explicado mucho antes de que la ciudad de Alejandría fuera construida sobre Recotis, un pueblo costero con vistas a la isla de Faros, este había sido utilizado por la hermandad como puerto para comunicar tierras lejanas a través del gran mar. Afortunadamente teníamos acceso a las antiguas galerías subterráneas que nos llevaban directamente hasta el muelle. Y así, en pocos días almacenamos muchas cajas de mercancías en la zona de carga, que luego fueron llevadas a nuestro barco alquilado junto con las provisiones. Nuestro plan era zarpar durante la noche de luna llena, cuando la ciudad estuviera durmiendo. Yo ya había dicho adiós a mis amados amigos y familiares, sabiendo que regresaría a Egipto utilizando el poder de mi voluntad para bilocarme cuando fuera necesario para llevar a cabo mi trabajo esotérico. O sea, ella tenía la capacidad de viajar con su mente y entonces se aparecía en otros lugares. No tenía que viajar con el cuerpo, sino que a través de su mente podía desmaterializarse cuando ella quisiera y volver a materializarse en el lugar al que quería ir. Ese era uno de sus entrenamientos. Lo más difícil fue decir adiós a los descendientes de mi amada hija Auriana, nacida en el mismo momento en el que me fundí con Hannah, hacía mucho tiempo. ¿Te acuerdas, no? Que ella se funde con Hannah, que es, por decirlo así, quien le presta el cuerpo físico, y entra Ana al cuerpo de Hannah, y Ana ya es un espíritu pues muy evolucionado. Y entonces Hannah estaba embarazada de Auriana. Y entonces Ana crea a Auriana como su hija. Bueno, era su hija, de hecho. Este remanente de mi familia, muchos de los cuales eran iniciados y expertos en los misterios, permanecería en Alejandría, Heliópolis y Tebas para interpretar su papel, dando la bienvenida a aquel que cumpliría la profecía. Desde Egipto llamé a mi hijo. O sea, la profecía así se le llamaba. Desde Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Pues porque nada más y nada menos en Egipto había sido uno de los principales lugares de formación de Ana, la abuela de Jesús. Entonces, por eso la profecía decía, desde Egipto llamé a mi hijo, a través de Ana, que luego es madre de María y María madre de Jesús. Pero vamos a decir que la cabeza de ese linaje es Ana. Solo mi bisnieta Ismariam vino conmigo. Ella fue uno de los primeros de mis muchos descendientes que nacieron en Egipto y uno de los pocos que llegó a dominar el secreto de la eterna juventud. Sobre ella hablaré más tarde. Finalmente llegó la hora de nuestra partida. El gran faro de Faros emitía sus rayos dorados.
a través de finos velos de niebla, y la luna llena iluminaba nuestro camino, mientras observábamos cómo el faro de Alejandría se perdía en la bruma. Nuestro paso estaba despejado. Los vientos y las corrientes naturales proporcionaban el empuje adecuado hacia el gran mar. O sea, aquí está hablando del faro de Alejandría, que está considerado como una de las grandes maravillas del mundo. Ya no existe, pero en ese tiempo estaba esta maravilla en funcionamiento y ella lo presenció. Y era un gran faro que pues guiaba a los barcos de aquella época. Uno de los hermanos que viajaba con nosotros se llamaba Filoas, y yo lo había conocido antes en algunas de mis actividades en los templos de Heliópolis, Memphis, Abidos y Dendera. Había sido discípulo de Sócrates y testigo de su juicio y ejecución en el 399 a.C. Para los que deseen conocer la verdad, Sócrates pasó por esa noche oscura para estar a disposición de los iniciados en los planos superiores. Él conocía el camino de la resurrección y ya había pasado esa prueba anteriormente. Filoas, o sea que Sócrates hubiera podido, si así lo hubiera querido, no morir, porque conocía el secreto de la resurrección. Pero aquí nos está diciendo que él pasó esa noche oscura del alma. ¿Por qué? Porque tomó un veneno, la cicuta, para morir. Fue el pretexto para irse a una dimensión superior con los grandes maestros. Filoas reconfortaba mi corazón con su sólida presencia y su asombrosa habilidad de predecir. Tocaba la flauta y la lira, animando nuestro espíritu mientras navegábamos. De hecho, sentía una profunda conexión con este hermano, aunque no teníamos el deseo carnal de consumir ese sincero sentimiento. Estar cerca y cogidos de la mano era suficiente celebración de la fuerza de la vida. Hacía mucho tiempo que no tenía una relación íntima con un hombre. Estar con él agitaba recuerdos dejados de lado mientras dominaba Shechem, la fuerza vital, y reclamaba la recompensa del celibato de la alta alquimia de Horus. Ocasionalmente yo había participado con un compañero como sacerdotisa en la representación de la concepción en la luz de Horus para aprender las prácticas de energía sexual de Isis. A pesar de que era algo muy inusual, era como si estuviera una vez más representando el papel de sacerdotisa de Isis, sintiendo de repente el intenso aumento de mi sexualidad al pasar los días en compañía de Filoas. Seguramente Filoas me estaba abriendo a un futuro aún desconocido. Tal vez se estaba acercando una pareja. Leyendo mis pensamientos, Filoas optó por permanecer en silencio y distanciarse. Por desgracia, pasarían aún muchos años antes de que me llegara el momento del matrimonio. Así que ya ves, amigo mío, yo como tú, tengo impulsos sexuales y el deseo de compañía. Yo también conozco bien los estímulos de los sentimientos que me abren a la marea completa del amor, a llenar mi vientre con la semilla del hombre, quitar el aguijón de la esterilidad y dar a luz el fruto de la progenie. O sea que aquí ella nos está diciendo que era un ser humano como tú y como yo, aunque era una sacerdotisa y una mujer con muchas iniciaciones, inmortal, con una cantidad de conocimiento bárbaro, pero aún así era humana y sentía, como aquí dice, el aguijón de la esterilidad y dar a luz el fruto de la progenie. O sea, la esterilidad para ella era como un aguijón porque no tenía esa parte de su ser realizada, no tenía la parte sexual para dar a luz a otros seres vivos realizada, entonces la añoraba. Por eso dice, ves, yo soy igual que tú, tengo
tengo toda este instinto. Ajá. Un ser humano como tú y como yo. Desembarcamos en el puerto de Tolomeida, a solo 10 millas al norte del Monte Carmelo. Este puerto era conocido como Acre, en la antigua Fenicia y también en la actual Israel. Un grupo de soldados de Ptolomeo y un recaudador de impuestos estaba esperándonos. También estaba esperándonos un grupo de bienvenida del Monte Carmelo, incluyendo un joven iniciado y sacerdote llamado Matías, de quien hablaré más adelante. Afortunadamente para nosotros teníamos papeles sellados por la propia mano del gobernador de Alejandría. Con la mirada y palabras convincentes de Matías, todas nuestras cosas pasaron la inspección sin ser profanadas por ojos curiosos. Con mucho gusto pagamos a Ptolomeo sus impuestos. Nuestra preparación iba dando sus frutos, sin necesitar ningún soborno. Era una época en la que era necesario saber cómo congraciarse con los poderes de la región para poder llevar a cabo nuestro trabajo entre la humanidad. No, era similar ahora. O sea, había corrupción, había miedo por parte de la población, pero aquí nos está diciendo Ana que gracias a su preparación pudieron pasar sin ningún problema y sin sobornar a nadie. En momentos como este, los que sabían cómo influir con ingenio, lógica y conexiones helénicas podían superar los obstáculos políticos. Los miembros de la hermandad se entrenaban específicamente en el uso de la diplomacia para abrir puertas que de otro modo hubieran permanecido cerradas. Fíjate, hasta eso aprendían. Aprendían el uso de la diplomacia para abrir puertas que de otro modo hubieran permanecido cerradas. O sea, con su gran dominio de la oratoria, su inteligencia y sus artes diplomáticas, podían pasar puertas cerradas de la política. Matías había traído del Carmelo carros tirados por bueyes y burros. Nosotros y nuestra preciosa carga viajábamos desde Tolomeida lentamente hacia el sur, pasando por campos de cultivo, hacia el precipicio rocoso cariñosamente llamado Monte Carmelo o Jardín Fértil. Yendo hacia el interior, atravesamos la tierra cultivada actualmente llamada Haifa. Después, entre tamboleos y tropiezos, terminamos nuestro viaje siempre ascendente por un camino tosco y empedrado. Mi corazón levantó vuelo cuando los vientos trajeron el aroma de cedro y pino. Gracias a Dios que habíamos vuelto a este santuario, que amaba por encima de todos los demás. El cansancio desapareció cuando nos acercamos al pequeño pinar. Me bajé del carro y corrí, aunque los pastos estaban resecos y el aire era frío en comparación con el desierto de donde había venido. Este era mi hogar y recibí con gratitud sus regalos perfumados de bienvenida flotando en la brisa de otoño. Las campanas sonaban mientras nos recibía el clamor alegre de los niños y el resto de la comunidad fraternal esenia. Viejos y jóvenes vinieron a reunirse con nosotros. Fue un gran día para todos. Nos abrazamos, cantamos y reímos, después de dar a cada ser querido un abrazo y besos en las mejillas. Subí corriendo por el pequeño bosque del Monte Carmelo, con alas en el corazón y los pies. Saludé con entusiasmo a cada uno de esos árboles tan familiares. Aunque ahora muchos se elevaban por encima de mí, los había conocido hacía mucho tiempo, como retoños. Puse mis brazos alrededor de estos amigos míos, algunos ya ancianos, que habían permanecido silenciosos a través de los años. Algunos se habían marchado y fueron usados para construir lejanos edificios o ampliar el monasterio. Los dejé libres para cumplir su finalidad mutuamente acordada de ayudar a la humanidad. Mientras yo estaba ocupada en mi ensoñación, los niños tiraban de mi falda y me dirigían al sendero que conducía al santuario de Samuel y a mi antigua habitación
dentro de los cuartos de los escribas. Así fue como yo, Ana, regresé a mi querido Carmelo en el año 207 a.C., después de una larga estancia de 303 años en Egipto. Imagínate, ella estuvo aprendiendo de toda la sabiduría egipcia durante 3 siglos. ¡Qué portento! ¿Cuántas veces me había acordado de su belleza, sus espacios abiertos, sus altos árboles, la brisa fresca y esos seres preciosos que vivían en este santuario de paz? Había pasado mucho tiempo desde que toda mi energía y presencia se habían concentrado aquí, en este lugar sagrado. Ahora que había regresado, ¿qué me esperaba? Sin duda era un misterio. Sin embargo, sabía que el despliegue del drama para el que había preparado mi alma durante milenios estaba cerca. Yendo hacia adentro de mí, ordené que los asuntos de mi vida se doblegaran a la voluntad de mi mente superior. Aquí nos da un gran tip. La mente superior, o sea, la mente crística, o lo que el curso de milagros llama la mente recta. Y entonces aquí ella nos habla de que quería como entrar en una especie de nostalgia, porque dice, ahora que había regresado, ¿qué me esperaba? Sin duda, era un misterio. O sea, de nostalgia, de inseguridad, no sabía qué le venía por delante. Sin embargo, sabía que el despliegue del drama para el que había preparado mi alma durante milenios estaba cerca. Yendo hacia adentro de mí, ordené que los asuntos de mi vida se doblegaran a la voluntad de mi mente superior. Esto es precioso porque, por ejemplo, el libro de Milagros nos habla muchísimo de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de nunca anteponer nuestra vida mundana, nuestros intereses personales, nunca anteponer nada de esto a la voluntad de Dios. Que seamos como materia dispuesta a la voluntad de Dios. Y de eso nos está hablando aquí Ana cuando dice, yendo hacia dentro de mí, ordené que los asuntos de mi vida se doblegaran a la voluntad de mi mente superior, o sea, a la voluntad de Dios. Y así fue como empecé la siguiente etapa de mi larga vida, para cumplir con el gran deseo de mi corazón, que era dar a luz a aquellos personajes que apoyarían la llegada del gran rey, nacido del linaje de David. Había seres maravillosos que vivían en el Monte Carmelo que me gustaría que conocieras. Voy a empezar por presentarte a los que ya estaban allí cuando yo me marché a Egipto en el año 510 a.C. En primer lugar, te presentaré a Salomón, un alma digna, jefe de la orden de los esenios, que tomó el nombre de su antecesor, Salomón el Sabio. O sea, era descendiente directo del sabio Salomón, este Salomón del que nos está hablando Ana y que fue su maestro. Se estaba acercando a los 500 años vividos en el mismo cuerpo. Sus días no tardarían en concluir y se estaba preparando ahora para su transición a planos superiores. Me sentí profundamente honrada de estar con él cuando emprendió su viaje de regreso a su fuente creadora, varios años después de mi regreso. Luego estaba Timoteo, tan brillante y jovial como cuando era un muchacho que comenzaba sus iniciaciones en la orden esenia, en la época en la que me estaba preparando para irme a Egipto. Había venido a Egipto por invitación mía, y allí yo le habría preparado para su trabajo como escriba y maestro del camino. Había regresado para asumir sus funciones en la biblioteca del Carmelo y la enseñanza de los jóvenes varones. Su presencia seguiría bendiciendo al Carmelo todavía por algún tiempo. Fíjate qué personajes
ella tenía como maestros y como amigos. Más adelante, su gran sabiduría y devoción serían de gran ayuda para el establecimiento de las bases de la biblioteca de Qumran. Estaba también Miqueas, que había pasado sus primeros años en el complejo del templo en Jerusalén. Él conocía la ley mosaica como la palma de su mano, según la entendían las diferentes sectas judías. También estaba bien versado en una parte de los registros originales que se remontaban a Moisés y a Kenatón, y que se guardaban en secreto en las bóvedas debajo del templo de Salomón, donde un remanente de la hermandad permanecía como sus guardianes secretos. Miqueas observaba y atestiguaba la verdad de la ley superior, cada vez que surgía la oportunidad de compartir su sabiduría. Prefería estar libre de la intriga y la confusión de Jerusalén, a cambio de la vida sencilla y sin preocupaciones del Monte Carmelo. Miqueas había escapado con varios de sus hermanos esenios cuando Jerusalén fue sitiada en el año 587 a.C. durante el reinado de Sedequías. Los recuerdos continuaban pesando sobre los hombros de Miqueas por la pérdida de vidas y el encarcelamiento y tortura de muchos de sus familiares y hermanos de la orden secreta. Las hordas de Nabucodonosor habían invadido los muros de Jerusalén y saqueado y quemado toda la ciudad. Miqueas también había sido herido. Sus piernas habían sido quebradas y brutalmente aplastadas. A pesar de que era un adepto que tenía el poder de curar, caminó con la ayuda de muletas durante muchos años. Parecía que con eso su alma le recordaba que sintiera compasión por aquellos a los que su mente pudiera juzgar. O sea que este hombre tenía grandes dotes curativas y él se hubiera podido curar las piernas para no tener que caminar con muletas. Sin embargo, no lo hizo, porque decía que así su alma le recordaba que sintiera compasión por aquellos a los que su mente pudiera juzgar. ¿Qué tamaños de gente? Pero Miqueas pronto se despediría también de sus deberes terrenales de enseñar y llamar a la congregación para la oración. En el momento en que su alma se deslizó una noche fría de invierno, tuve el gran honor de sostener la antigua forma de este amado hermano en un manto de luz blanca. O sea que Ana, además de recibir a seres nuevos porque era partera, también ayudaba a sus hermanos esenios a desprenderse y a irse a otra dimensión superior, lo que se podría llamar la muerte, pero ella nunca menciona aquí la palabra muerte, sino menciona palabras como regreso al creador o desprenderse, pero nunca habla de muerte. Durante los siguientes 2 siglos disfruté de la rutina de compartir enseñanzas de sabiduría, iniciar en los misterios, cultivar y recolectar hierbas medicinales y entregar mi tiempo y energía a nuestra pequeña creciente comunidad. Muchos iniciados nuevos llegaron al Carmelo para aprender y ser preparados para entrar en los misterios del camino. Algunos de estos iniciados los conocí en Egipto. La gran mayoría todavía no habían nacido. Como conocía los secretos de la regeneración celular, continué programando mi expresión física durante bastante tiempo. Aquí ya viene, donde nos va a hablar de cómo ella logró vivir pues más de 600 años. Fíjate bien, dice, una vez al mes expandía mi conciencia hacia mis cuerpos sutiles de luz. Expandía mi conciencia hacia los cuerpos sutiles de luz. O sea, nos está hablando de varios cuerpos sutiles. Por ejemplo, para el Kundalini Yoga somos 11 cuerpos. Y aquí nos está hablando seguramente de algunos de ellos. Para empezar,
tenemos el cuerpo sutil, que es el cuerpo espiritual número 9. Y pues tenemos el cuerpo pránico, que es el cuerpo espiritual número 8. Tenemos el cuerpo radiante, que es el cuerpo espiritual número 10. Y desde luego tenemos el cuerpo de la excelencia espiritual, que es el cuerpo número 11, que es el gurú. Seguramente nos está hablando de estos cuerpos. Con ello, activaba los códigos del grial o del Cristo dentro de mi cuerpo físico, como si estuviera derramando el elixir líquido de la luz de vida eterna en cada célula sedienta. ¡Wow! Había comenzado a hacer esto mucho antes de mi larga estancia en Egipto. Con esta capacidad de renovar mi cuerpo, era capaz de pasar a través de los pasillos del tiempo, siglo tras siglo. Era como si el ovillo del tiempo se desenrollara a sí mismo, según mis palabras y decreto, de forma que yo no aparentaba envejecer. Hablaré más sobre ello en otro momento. Los registros que han sido descubiertos y los que aún están por descubrir darán testimonio de la verdad de mis palabras describiendo mi longevidad. Sin embargo, cree de acuerdo a tu capacidad, amigo mío, porque te digo que lo que yo hice, tú también lo puedes hacer y en tu época puedes hacer incluso más. Por eso es que he venido a través de estas páginas para traer la buena nueva de la vida eterna, sin importar cuánto tiempo el alma se encuentre en un cuerpo físico. Te invito, por lo tanto, a participar de mis palabras como si fueran comida y bebida, permitiendo que su esencia agite el santo grial dentro de ti, para que puedas cumplir con el destino de tu alma. El santo grial dentro de nosotros se refiere al Espíritu Santo, a este núcleo sagrado dentro de nosotros. También en la filosofía hebrea, en la Cábala, se le llama la Shekinah. Y entonces ella nos está dando este gran tip para permanecer jóvenes. Dice, te invito por lo tanto a participar de mis palabras como si fueran comida y bebida, permitiendo que su esencia agite el santo grial dentro de ti, o sea, tu Espíritu Santo, tu Shekinah, para que puedas cumplir con el destino de tu alma. En las siguientes páginas voy a compartir con más detalle el diseño de la inmortalidad y los ritos de paso que facilitan que la conciencia despierte las matrices de los cuerpos físicos y sutil para recibir las siempre expansivas energías cósmicas. A ver, vamos a tratar de entender este último párrafo. Dice, en las siguientes páginas voy a compartir con más detalle el diseño de la inmortalidad y los ritos de paso que facilitan que la conciencia despierte las matrices de los cuerpos físico y sutil. O sea, dice que más adelante nos va a dar los pasos para que la conciencia despierte las matrices de los cuerpos físico y sutil, para recibir las siempre expansivas energías cósmicas. O sea, que tenemos que habilitar ciertas partes de nuestra conciencia para poder recibir las siempre expansivas energías cósmicas. Y te quiero decir algo, yo de veras que he convocado tanto este conocimiento, he deseado tanto saber estos secretos y me llegan cosas. Nada más y nada menos, hace poco me recordé que hace unos 3 años aproximadamente yo estaba leyendo un libro acerca del rejuvenecimiento. Y en uno de los capítulos empieza a hablar de los viajes cósmicos. Y
más bien de los viajes astrales. Y en ese tiempo, pues no le di mucha importancia. Son este tipo de viajes que se dice que te desdoblas y tu cuerpo se queda por un lado y se desprende otro cuerpo que entiendo que es el cuerpo sutil y se va al astral, se va a otras dimensiones superiores. Y entonces acabo de buscar en YouTube todo lo referente a viajes astrales y hay cantidad de información. Y me di a la tarea de buscar pues meditaciones que a mí me satisfacieran, que a mí me vibraran, porque hay muchas. Empecé a oírlas, pero oírlas no en estado alfa, que es el estado meditativo, sino en estado de vigilia. Y cuando encontré una que a mí me satisfajera, entonces empecé a oírla en estado meditativo, en estado alfa. Y empecé a experimentar, todavía no experimento el viaje astral con esta técnica, lo he experimentado con otras y guiado por maestrotes. Pero bueno, ahorita no tengo un maestrote a la mano físico, aunque está Jesús, desde luego, y está el Espíritu Santo. Pero ellos me guían en esto, yo sé que estoy siendo guiada. Y entonces empecé no al viaje astral, pero sí a ver muchos colores, a sentir ciertas sensaciones muy reconfortantes, muy bellas, bellísimas. Y bueno, estoy en los albores de esto que Ana creo que nos quiere decir. Voy a seguir explorando y ya te iré diciendo. No puedo prometer nada, yo estoy explorando, estoy experimentando, estoy buscando, estoy investigando, porque aquí Ana lo que hace es despertar una inquietud muy grande. No sé si te esté pasando, yo le creo todo lo que dice y entonces le creo que la inmortalidad es posible. Y acuérdate que Jesús dijo, estas cosas que yo hago y más ustedes pueden hacer. Y bueno, dado que por lo menos yo no estoy perteneciendo a una escuela como la escuela Esenia, a la que pertenecía Ana, pues tengo que buscar por mi lado. Si alguien sabe de cosas, de viajes astrales o de cómo acceder a todo lo que Ana está diciendo acá, pues compártemelo, por favor. ¿Ok? Bueno, pues llegamos aquí hasta el final del capítulo 6. Aquí está Brigitte vino, ya se unió, Héctor, o sea, Alejandro, gracias, Teresita, gracias por estar aquí. Y nos estamos viendo el viernes con la lección de milagros y o mañana miércoles en la clase presencial, acá a 5 minutos del Metro Tasqueña. Y dentro de 8 días seguimos con lo que es, gracias por sus me gusta, Brigitte. Dentro de 8 días, pues seguimos con lo de Ana, ¿sí? Y mientras yo sigo explorando todo este mundo maravilloso de los viajes astrales y de todo lo que hoy Ana nos compartió. Bueno, buenas noches.